Durante la campaña pasada, el vector de patógenos que producen la enfermedad del achaparramiento del maíz, la chicharrita, se expandió desde el norte argentino hasta la zona núcleo, causando problemas en la fisiología y desarrollo de las plantas. Según los especialistas, las condiciones de un invierno benigno, altas temperaturas y abundantes precipitaciones, junto con el escalonamiento en las fechas de siembra, fueron las principales causas de la rápida reproducción y migración de esta plaga. Es importante destacar que la chicharrita es endémica de la zona norte de la Argentina, tanto del noroeste como del noreste. Y si bien su aparición se da todos los años en esas zonas, durante esta campaña se detectaron chicharritas desde muy temprano, porque tuvimos un invierno muy cálido con pocas heladas y de baja intensidad. En consecuencia, la chicharrita sobrevivió a esas condiciones y estuvo presente en los primeros maíces sembrados en el norte, aumentando su crecimiento poblacional. De esta manera, la producción de maíz de la campaña pasada sufrió un recorte significativo de 11,5 millones de toneladas, descendiendo la estimación total a 47,5 millones de toneladas, influenciada por los daños causados por la chicharrita. Debido a esta problemática, para la próxima campaña se espera una reducción del área de siembra, sobre todo en las regiones norte y centro del país, donde se están buscando sustitutos como el algodón, el girasol o el sorgo, no susceptibles a los ataques de la plaga. En este especial de maíz, ejecutivos de empresas de insumos y semillas y representantes de entidades como Maisalia CREA nos cuentan en primera persona qué productos hay para hacerle frente a esta plaga, recomiendan qué manejos se pueden hacer a la hora de sembrar y nos cuentan si la chicharrita llegó para quedarse o simplemente fue un caso aislado. La chicharrita llegó al centro del país. Primero, déjame contarte que no es una plaga nueva, ¿no? Viene teniendo registros en el país desde antes del 90. Su centro de origen fue en México, donde hay condiciones de clima más tropicales o subtropicales. Obviamente se distribuye por toda América. Y en Argentina la tenemos hace muchos años en lo que es el norte del país, que tiene condiciones ambientales similares a las de México, de una zona tropical, subtropical. Lo que pasó, para hacerlo lo más sencillo posible, es que se subtropicalizó el área central del país. O sea, las condiciones del invierno fueron muy benignas para que esta chicharrita subsista. Y esto quiere decir, hubo temperaturas promedio por encima de lo normal y hubo un invierno bastante húmedo, que son condiciones claves para que el vector, que lo transmite es Dabulus maidis, transmite 4 enfermedades, el vector sobreviva durante el invierno y pueda ser el inicio de la cadena de infección en la nueva campaña. Que estas condiciones, como te decía, son temperaturas elevadas o por encima de lo normal, y también humedad relativa, que permite que el vector, por ahí, si no encuentra alimento, de todas maneras pueda tomar agua y también sus huevos tengan viabilidad, porque con condiciones de sequía se deshidratan muy fácil. Sí, nosotros venimos trabajando en la enfermedad hace varios años. Fue toda una decisión de inversión de traer híbridos de Brasil que son desarrollados bajo condiciones normales de presión de esta enfermedad. Con lo cual digo, fue una decisión porque en el norte, a partir del año más o menos 2000, 2004, salieron los híbridos tropicales prácticamente de las siembras del productor, porque obviamente los templados aseguraban mayores rendimientos, o en realidad tenían mayores potenciales de rendimiento. Lógicamente el productor fue migrando hacia los híbridos templados. Entonces nosotros traer y seguir invirtiendo en un programa de híbridos tropicales desde Brasil es una inversión cuando por ahí el productor no lo veía tanto a la situación. Nos hemos planteado años pasados qué hacíamos y dijimos, no, sigamos apostando porque hay una enfermedad que es importante manejarla con genética. Fue así que nos quedamos con el SIN 505 Viptra 3, un híbrido tropical de buen comportamiento a esta enfermedad, y también con el 126 Viptra 3, que es un cruza. De todas maneras, hoy el germoplasma es una parte para el manejo de la enfermedad. El híbrido por sí solo no puede hacer nada cuando la presión es tan alta como fue la campaña pasada, sino que es un complejo de medidas de manejo que hay que tratar de utilizar. Lo principal es que el invierno nos ayude, que creo yo que nos viene ayudando, porque ya se pronostica en invierno más frío que lo que venía siendo que fue el año pasado, e incluso más frío por debajo del promedio de temperatura
mínimas. Entonces, ya el invierno creo que por pronósticos nos va a ayudar, al igual que se espera un invierno seco, eso es importante. Después, fundamental que el productor maneje maíz guacho, porque recordemos que este vector, Dalbulus maidis, solamente se alimenta de maíz. Por lo cual, si le sacamos o retiramos el alimento del campo, su supervivencia durante el invierno va a ser mucho más compleja, sumado a las temperaturas y falta de humedad en el invierno. Esas son condiciones claves. Después, los híbridos de maíz vienen hoy todos tratados con cura semilla. Desde NK subimos al doble la dosis de cura semilla para esta campaña, porque se pudo aprobar el doble dosis para el control de Dalbulus. Ya estaba aprobado para otra plaga que es Dichelops, que es la chinche de los cuernos, pero este año se registró para Dalbulus, por lo cual subimos al doble el cura semilla, que es importante porque te da un control en los primeros estadios, donde es clave cuando el maíz arranca emergencia, donde tenés, imagínate que en emergencia el productor no quiere aplicar un agroquímico porque prácticamente está tirando todo el suelo. Entonces es clave en los primeros estadios tener protegido hasta B2 aproximadamente con algún cura semilla, que son bastante efectivos, pero tienen un tiempo limitado de tiempo de actuar en la planta, pero después se diluyen cuando la planta comienza a crecer. Entonces dijimos invierno, que nos ayude el invierno, control de guachos, cura semilla que tienen todos los híbridos, pero estamos con el doble de dosis. Elegir dentro del set los híbridos de mejor comportamiento. Como te decía, para el norte tenemos 505 y 126. Para zona templada podríamos recomendar NK842, Virtera 3, que estamos viendo que es un híbrido templado, también de buen comportamiento. Y luego de eso es importante también, en el caso de que haya que hacer aplicaciones, evaluar la posibilidad de hacer aplicaciones haciendo monitoreos del vector, y en el caso de que sea necesario, sí aplicar para bajar la población dentro del lote. Así que bueno, son un poco las medidas. Yo soy un poco optimista de que no. En realidad, la gente que estudia la cherrita la viene registrando en zona central hace muchos años. O sea, no es que llegó este año. Incluso en Mar de Plata, en todo lo que es cinturón maicero, que hace maíz dulce, se ha registrado, Mar de Plata, Balcarce, se ha registrado la chicharrita. Por lo cual, no es nuevo en ningún sector del país. Lo que sí ha pasado es que se dieron las condiciones para el crecimiento de la plaga sea exponencial. No va a dejar de existir, ni en la zona central ni en el norte. Sí soy optimista de que las condiciones ambientales que hicieron la campaña pasada no se van a repetir esta campaña. Por lo cual creo que para las siembras tempranas, para todo lo que es centro-sur del país, la decisión de sembrar o no maíz no viene del lado de Dalbulus, sí viene del lado del año climático, si me va a acompañar el clima de siembro temprano o no, de acuerdo si el año es niño o niña, y viene desde que el productor hará sus márgenes de sembrar maíz o no. Te repito, en la zona templada la decisión viene por ese lado. Ahora, en el norte del país y en siembras tardías, yo ahí recomiendo que el productor sí haga los monitoreos correspondientes, que se fije. Hay una red de monitoreo muy interesante que se armó este año, en el cual nosotros participamos como marca, que participan Maizar, APSE, APRESIT, Obispo Colombres y otras entidades, en la cual se va a hacer un monitoreo en todo el país. Y esa información va a estar disponible para hacer un seguimiento de la plaga. Entonces, la diferencia con el año pasado es que hoy la conocemos, hoy el productor la conoce, y va a tener más herramientas y más información para tomar una decisión, que creo que es clave. Sí, yo creo que el productor está esperando, de hecho ya lo vemos nosotros con lo que es el movimiento de semilla. El productor está esperando todo la gran difusión que tuvo la enfermedad en medios, en redes sociales y por medio de referentes, tiene un impacto positivo, porque la verdad es que muchas personas y empresas en común y entidades se pusieron a trabajar en el tema, pero también generó mucho miedo en productores o en zonas donde por ahí la problemática para mí no debería ser tenida en cuenta, porque para mí no se va a repetir, pero esto es una opinión personal. Por lo cual, eso hace que un productor hoy de la zona núcleo se esté planteando si hacer o no maíz por el tema de la chicharrita. Yo creo que no debería. Entonces el productor sí está esperando. Como te decía antes, lo bueno es que hoy va a tener información para tomar esa decisión, y como el invierno nos está ayudando, hay que ver cómo sigue la dinámica poblacional y en ese caso tomará la decisión un poco más tarde que lo que lo hace habitual. Pero sí está esperando.
muy complejo fue Dálvulus o chicharrita, con sus enfermedades que transmite. Bueno, la campaña vieja ya está pasando, con severos daños, especialmente en el norte del país y con fechas de siembras tardías, no así de siembras tempranas que, digamos, que zafaron. Y bueno, con mucha enseñanza para esta campaña que viene, lo que estamos armando ahora es una red de monitoreo muy importante. Es decir, quiero diferenciar, hay una red de monitoreo nacional, en la cual también vamos a participar, en el cual la maneja la Secretaría de Bioeconomía con otras instituciones, con información, y va a haber unas apps para subir información tanto de presencia del insecto como de maíz guacho. Pero también desde Maizar estamos junto a otras instituciones que son el INTA, ACREA, APRESIT, APACAS, es una organización de productores, y otros integrantes más. Desarrollamos una red de monitoreo de 450 centros georreferenciados en todo el país, en toda la área que siembra maíz, desde sur de la provincia de Buenos Aires y Río Negro hasta Tartagal, en el cual estamos capacitando técnicos para que ellos hagan un recuento de la plaga quincenalmente. En principio va a ser cada 15 días, por eso más adelante va a ser más digamos, más rápido, con por ahí menos días. Esa información la van a subir a una plataforma, y Maizar va a hacer un informe quincenal de la evolución de la plaga, cómo está la plaga, cómo evoluciona. Y también en esta red participa la Estación Obispo Colombre de Tucumán, que tiene mucha experiencia en esta plaga, porque ya conviven con esta plaga hace más años, en el cual se va a detectar infectividad. Es decir, hay que saber que hay chicharritas que están infectadas con el virus y especialmente con las bacterias estas, ¿no? Y otras que no. Entonces es muy importante saber cuál es el porcentaje de insectos que están con la enfermedad. Nosotros vamos a tener, esta información va a ser abierta a todo el mundo, no va a ser solo para las instituciones que estamos nombrando, va a ser público todo esto de Maizar. Entonces esto para nosotros es clave, es un plan que se hace hace 3 años. ¿Por qué es clave? Porque hoy por hoy hay mucha incertidumbre. Muchos productores dicen: yo no voy a sembrar maíz temprano porque tengo miedo que me ataque el chicharrite y perder todo el maíz. Bueno, creo que con estas técnicas, si uno llega el momento de la siembra y ve que en su zona no hay Dálvulus, que tampoco hay muy cerca, o si hay muy pocos, entonces tenemos siempre el curasemilla, digamos, que controla las primeras etapas de este insecto. Después hay productos químicos para controlarlo, y el daño es hasta más o menos unos 45 días de que nace el maíz. Es que tenga 10 hojas, es decir, nosotros llamamos B10 agronómicamente, que es el estado fenológico de 10 hojas. Hasta ese momento hace daño la enfermedad. Después el daño es muy poco o no tiene incidencia en el rendimiento. Entonces, si yo cuando voy a sembrar maíz no hay Dálvulus, no hay chicharrita, no hay en la zona, cuál es el motivo que tenga dudas, y es una herramienta clave para que el productor no le pase lo que pasó este año. Este año en muchos lugares sembramos maíz, no lo monitoreamos, que había este insecto, y cuando nos dimos cuenta ya estaban los síntomas de achaparramiento, el color bordó, digamos, o digamos la hoja, que es un síntoma característico de esta enfermedad. Entonces, esto no va a pasar este año porque vamos a tener herramientas, vamos a estar muy atentos toda la industria de maíz para determinar cómo son las condiciones en el momento de la siembra. Lo que pasa es, bueno, yo considero que no va a haber ningún problema en toda la zona núcleo para sembrar maíz temprano. Por lo tanto, yo ya compré semillas y yo tomé la decisión. Otros productores, más cautos o que no tienen tanta información, dicen: yo voy a esperar a comprar semillas. Lo que estamos haciendo muchos productores es, yo no, en mi caso yo tomé decisión, pero son algo que se llama barbechos abiertos. Barbecho abierto, el barbecho es el control de malezas para preparar el lote para la siembra. Se dice abierto porque se usan herbicidas que sean duales, que digamos que se puede sembrar o maíz o soja. Digamos, uno a veces usa un preemergente, que si puso ese preemergente para maíz, después no puede sembrar soja porque mata la soja, porque es otra especie, digamos, distinta. Entonces, algunos están haciendo, bueno, hago un barbecho abierto, le aplico algo que me mantenga limpio el lote
y que en vez de tomar la decisión en el mes de septiembre cuando tengan que sembrar, van a comprar semilla en ese momento. Por ahí no van a conseguir la semilla que buscan, porque también la semilla a veces se va agotando, la semilla que uno quiere, pero bueno, prefieren tomar esa decisión y no comprar semilla que después no se puede usar. Hay empresas que aceptaron decir, bueno, mira, si no vas a sembrar maíz, te cambio la bolsa de maíz después por otros productos. Es decir, eso es un acuerdo comercial, también se está dando. Pero bueno, eso depende de cada empresa y no es general. Entonces, lo bueno que hay este año, la gran diferencia que hay, ¿cuál es? Es que con esta red que hacemos nosotros de Desmaizar y la red nacional, el productor, junto a sus asesores, van a tener herramientas para determinar si tienen que sembrar o no maíz. Digamos, o qué riesgo van a correr, o que no van a correr ningún riesgo en las siembras tempranas, que yo creo que va a pasar eso. Por lo tanto, con esa herramienta la creemos fundamental y le va a dar la seguridad al productor de tomar decisiones en base a algo técnico, no a decir, bueno, siembro y después viene el insecto y no lo puedo controlar, pierdo el lote, nadie quiere, digamos, no están las condiciones para hacer una pérdida, digamos, de un cultivo o gastar fertilizantes, semillas y después perder el cultivo. Entonces, o poner herbicidas que después no me dejan hacer soja. Entonces, todo un tema que vamos a ir lanzando de a poco. Esta red ya está empezando a funcionar. Estamos esperando que para el 1 de agosto esté funcionando y la vamos a publicar, la vamos a explicar y vamos a mostrar esta herramienta al productor que le dé, junto a sus asesores, una muy buena herramienta para tomar la determinación si va a correr un riesgo o no en el momento de tomar una decisión de siembra. Bueno, primero es saber la población que tiene cuando largue la siembra. Segundo es un buen control con curasemillas que ya vienen con la semilla, digamos, curada. El curasemilla controla apenas los primeros 10-15 días hasta que tengan B2 o B3, depende del producto que tenga. A partir de ahí, si hay insectos, hay que hacer control químico, control con insecticidas que maten esta plaga en función de la cantidad de plagas que haya, de insectos que haya, la periodicidad, el momento que se puede entrar al lote, hasta B10, hasta que tenga 10 hojas. Después tenemos que elegir genética la mejor tolerante posible a esta enfermedad. No respondieron igual todos los híbridos al ataque. Siembras tempranas no había problema de diferencia, siembras más tardías, eso. Entonces, si uno tiene 2 bolsas de maíz, bueno, dejar más tolerante para siembras más tardías. ¿Por qué? Porque cuanto más pase el tiempo, la probabilidad que esta plaga aparezca es mayor. Es muy importante controlar maíces guachos, maíces que nacen solos, porque eso es comida para el insecto. Es decir, eso es un tema que acá no nos salvamos solos. Acá, si mi vecino no controla el maíz guacho y hay muchos dálvulos ahí, si él no lo controla, yo también perjudico. Parece que es un manejo zonal, por eso estamos hablando de una red zonal de todo el país. Voy a repetir, el año pasado no hubo invierno, prácticamente en Santiago del Estero, en NOA. Entonces no se murieron los insectos, hubo maíz guacho, el insecto tuvo mucho para comer, y cuando vino la fecha de siembra de la campaña pasada, ya había una población muy grande, y eso nadie la vio, y pasó lo que pasó. Este año se está monitoreando eso, el invierno es mucho más duro, y es importante de que se elimine esa comida para que el insecto no se reproduzca. Igual sabemos que no se reproduce este insecto, información que viene de Brasil y de acá, a bajas temperaturas. Entonces no hay hoy aumento de la población. Por debajo de 10-15 grados, este insecto no se reproduce. Los que estudian los insectos dicen que estas plagas no se van de un año a otro. Hablamos con gente muy capacitada que ellos consideran que este año vamos a tener presencia, pero bueno, como dije antes, es biología, nadie sabe, por ahí con el frío que hace, se mueren, baja la población y cambia la perspectiva con la temperatura, es decir, pero lo que sí está claro es que no podemos quedarnos diciendo, bueno, no se va a repetir más y no controlándolo, digamos, el riesgo es muy alto. Digamos, esto sí vino para quedarse en monitoreo, el seguimiento de los lotes, el seguimiento de la zona. Por eso esta red es por 3 años en principio, pues seguramente se va a extender.
porque la información que se saque año a año sirve mucho para ver la evolución, las estadísticas. Es un tema que, bueno, va dentro de la resiliencia del productor, ¿no? De que siempre aparecen cosas o problemas nuevos o resistencia a eventos biotecnológicos o esto o lo otro, y nos obliga a ir adaptándonos a la situación actual, y esto sí creo que vino para quedarse, ese tipo de manejo. ¿Mm? Yo te digo, diferenciemos. Zona núcleo, digamos, o si quieres una línea de Río Cuarto, no hubo daño, o el daño fue muy limitado. Te puse una línea de Villa María, Rosario, toda esa una línea ahí imaginaria para abajo, muy buenos rendimientos tempranos. Yo ayer tuve ganado tuerto, maíces tempranos de 13.000 kilos, maíces tardíos de 11.000, ¿no? Ese productor está muy bien, digamos, se recuperó después de 2 años muy malos de la sequía que tuvo. Bueno, con expectativa, con dudas, por desconocimiento. Había muchos productores, tuvimos una jornada con 350 productores y hablamos del mismo que hablamos acá. Va a haber información este año para tomar decisiones correctas, eso es lo que estamos intentando. Esto es una situación, una película. Yo también soy productor del norte de Córdoba. Ahí hay mucho escepticismo, el productor está un poco, lógicamente, después de 3 años de sequía, que venía una cosecha buena, y hoy la perdieron, nos perdieron gran parte de la cosecha, especialmente las siembras tardías. Sí, está muy escéptico y ahí la intención de siembra hoy cayó mucho. Lo que no quita que se revierta en el caso de que no haya enfermedad, no aparezca esta plaga, y si no aparece esta plaga, el productor, yo creo que va a volver a sembrar maíz porque es un cultivo sumamente necesario para la estabilidad, para la rotación, para el riesgo. Bueno, a mí me decía un productor de Tucumán, me decía, sin maíz desaparece la agricultura en el norte. ¿Por qué? Porque si no hay maíz no va a haber producción de cerdos, producción de pollo, producción porque flete para llevarlo muy grande. Y si no hay maíz, no hay estabilidad en el suelo. Ya sabemos que el monocultivo de soja no es sustentable en el norte, en el NOA. Queremos que va a tener solución, lo vamos a ir manejando. Ya vamos a tener en el futuro híbridos más tolerantes. Y ahora hay que manejarse con mucha cautela, con mucho aporte técnico, con mucho seguimiento y con mucha información. Y es lo que estamos tratando de hacer con esta red. Desde BAF nosotros estamos trabajando hace muchos años en este complejo del achaparramiento de maíz que es causado por el Dalbulus maidis. La verdad que desde que apareció en el 2018-2019 empezamos a trabajar con insecticidas foliares y también con tratamiento de semillas. Nosotros hoy ya contamos con registro de un insecticida en tratamiento de semillas, que es Poncho. Es un producto muy reconocido. Desde el inicio del año 2000 se empezó a trabajar con esa molécula, con el Poncho, con otras presiones de plaga y con otras plagas. Lo que estamos lanzando ahora es una dosis más alta. Ya este año hay algunos semilleros que empezaron a trabajar con una dosis más alta de insecticidas en tratamiento de semilla, y el próximo año yo creo que, habiendo transcurrido toda la experiencia de este primer año como en ensayos de testeo, van a estar comercializándolo con una dosis más alta. En primer lugar es esa nuestra recomendación desde el lado de la química. Y por otro lado, después tenemos insecticidas foliares, como te decía. No existe un umbral para el control de la chicharrita. Es una plaga muy difícil de controlar y, como habrán explicado algunos otros referentes y especialistas en el tema, es una plaga que tiene mucho desarrollo poblacional y regional. Es por ese motivo es que decimos que hay que hacer un manejo multifactorial. Una vez de haber sembrado un híbrido que tenga buen comportamiento y un tratamiento de semillas adecuado, ahí sí vamos al manejo con insecticidas. Se necesita de un manejo multifactorial,
no podemos desligarnos de todo lo que el manejo agronómico que puede hacer el productor y el ingeniero agrónomo asesorándolo. Y por último entra este manejo químico, ¿no? Y ahí es donde pensamos en insecticidas foliares, algunos de ellos químicos y otros de síntesis biológica. Ya alcanzamos el registro de Pirate, que es un pirrol del grupo químico número 13 de los insecticidas, también de Fastactuo, que es del grupo químico 3. Y bueno, estamos trabajando en un nuevo insecticida para presentar a desarrollo, como es el Eficom, un producto muy testeado en Brasil, que todavía no tiene registro en Brasil, pero que ya ha sido presentado y que sabemos que funciona muy bien y lo hemos testeado en Argentina. Ese es de otro grupo químico también, el grupo químico 36. Y por último estamos trabajando con Versis, que también es de un grupo químico, un modo de acción, el 9D. Esto nos permite tener en el portafolio actual, tanto con Poncho, Pirate y Fastactuo, como el que se viene, al que sumamos Versis y Eficon, 5 productos de diferentes modos de acción, porque es una plaga que va a demandar mucho de eso, de conocimiento, de utilizar insecticidas de contacto con algunos sistémicos y la utilización de ambos en algunos de los casos, ¿no? La mayor parte de la población la controlan los vectores, digamos, los insectos benéficos, y por eso es que es muy importante utilizar en algunos de los casos insecticidas biológicos. Resalto el punto de que no existe un umbral de control de la chicharrita, y por eso que todo el manejo agronómico de la población de maíz guacho, que también tenemos un posicionamiento muy fuerte ahí de nuestros herbicidas, es súper importante para atemperar el impacto de la plaga en su región, ¿no? Nosotros veíamos que venía creciendo, por eso estuvimos trabajamos con nuestros materiales, nuestros híbridos están testeados en Tucumán. Antes de lanzarlos, por lo menos tuvimos 3 años de ensayos en cada una de las localidades como para ver, y lo que veíamos es que la dinámica de la población había dejado de ser un foco y puntual, y que se venía diseminando un poco más al sur de la tercera zona de transición que habla el especialista Birla, que es uno de los que más conoce. La realidad es que estos fríos que están haciendo ahora, por suerte, en este invierno un poco más crudo que el anterior, nos van a ayudar a temperar la población, y creo que a partir de este año vamos a ver cuál es la realidad, porque los últimos 2 inviernos se habían conectado con muy pocos fríos, muy pocas heladas, con algunos lotes abandonados que habían dejado a la plaga un poquito más al sur y acortándole el camino en las regiones hacia el sur. Entonces, creo que un invierno extremo como este y algún otro normal va a ayudarnos a saber si esta plaga vino para quedarse. Yo creo que por lo complejo de la situación y por lo que ha afectado a algunas regiones, como la centro del país, que sería la tercera, que explica el especialista Birla, yo creo que va a meritar que estemos todos atentos, y hay un montón de instituciones públicas y privadas junto a las empresas trabajando en ello, y nos van a ayudar a alertar mucho sobre la dinámica de la plaga. Y de nuevo, así como hablaba de los insecticidas y del manejo agronómico, el control del maíz guacho como maleza es súper importante. Ahí nosotros tenemos Synion como nuestro cletodín de banda verde. Y otra recomendación agronómica muy importante que estamos haciendo es que se utilice girasol sobre los lotes que han sido abandonados de maíz. Más o menos en Argentina el 42% del girasol se siembra con antecesor maíz.
Pero en la zona puntual donde hubo una gran afección, no es tan típico hacer rotación maíz-girasol. Lo que sí tenemos que destacar es que en esos lotes donde han sido abandonados o muy afectados por la chicharrita, hay muchos kilos por ahí en el piso de plantas que se han caído y que van a ser mucha maíz, maleza, que podría ser como puente verde. Entonces, decimos que los productores, todos en su conjunto, tienen que estar muy atentos a ese maíz guacho que van a hacer en muchísima cantidad en esos lotes que han sido abandonados porque no ameritaba la cosecha o porque han sido cosechados y que ha quedado mucho maíz volcado en el piso. Entonces, lo que estamos buscando es que, y las instituciones todas buscan que exista conciencia y control. Muy importante el manejo que haga el productor y el asesor ingeniero agrónomo. Sí creemos que va a haber a nivel país una merma en la superficie. Vamos a tener que esperar hasta el último minuto. Yo creo que ahora estos fríos y la vuelta a un invierno normal va a hacer que las instituciones como el INTA, APRESID y APSE, que están monitoreando con trampas de luz a los adultos de Dalulus, nos van a dar un poco el norte de cómo viene la dinámica de la población de la plaga y, por supuesto, ante una situación beneficiosa en la que veamos que la plaga ha desaparecido, las siembras más tempranas se van a dar, por supuesto, y es probable que crezca. Esta situación, bueno, nos encontramos hablando un poco de la problemática que ocasiona la chicharrita en maíz, con su nombre vulgar chicharrita, pero su nombre científico llamada Dalbulus maidis, y lo que particularmente produce es la transmisión o actuar como vector de una bacteria que es la famosa, o que conocimos en profundidad esta campaña, el espiroplasma, que es una enfermedad que, dependiendo en qué etapa de desarrollo del cultivo de maíz afecta, es la consecuencia que vamos a llevar después al finalizar el ciclo del cultivo. Y esta campaña nos hemos encontrado que hubo mermas de hasta más del 70% en cuanto a la productividad, ¿no? Hay situaciones en donde el maíz, por su época de siembra y demás, pudo sortear la problemática de la chicharrita, pero en ciertas situaciones, las situaciones más al norte particularmente, es donde la problemática fue acentuada con mucha profundidad y la reducción en productividad fue drástica, lo diría yo. En cuanto al abordaje de la chicharrita en particular, en su manejo agronómico, es muy dificultoso, ¿no? Y creo que todos los asesores que se les puede preguntar van a coincidir en esto. Dificultoso en la línea de que es una problemática más bien regional y no debe ser abordada como una situación puntual, sino, como bien digo, como una situación más bien regional. Hay un montón de productos que podemos utilizar o estrategias que nos van a ayudar a un mejor manejo de la problemática, pero si lo hacemos de una forma aislada, el abordaje posiblemente no va a llevar a buen puerto. En términos generales de un manejo de esta problemática de la chicharrita, se puede hablar de diferentes formas de abordarla, pero lo podemos enumerar en ciertos parámetros. Podemos hablar que tenemos que manejar de alguna forma el control de las malezas o los hospedantes, principalmente hablando de los maíces guachos o maíces voluntarios, los cuales van a trabajar como hospedantes de este vector cuando el cultivo no se encuentra en el campo, pero sí este maíz que nació voluntariamente. Entonces, lo principal en esta cuestión es hacer el control
con diferentes estrategias, graminicidas principalmente, para controlar estos maíces guachos. También una estrategia muy válida es trabajar con materiales tolerantes. Sabemos que hay diferentes tipos de materiales de maíces, hablando de materiales de maíces, diferentes tipos de híbridos que pueden llegar a tener mayor o menor tolerancia en cuanto a este insecto. Entonces debemos seleccionar aquellos que tienen un mejor comportamiento. Y después es clave también manejar la fecha de siembra. Cuando nosotros expandimos la cantidad de fechas de siembra que estamos trabajando, sembrando el maíz, le estamos dando mayor posibilidad de supervivencia a esta plaga. Y por eso también hablo de un manejo regional. Si nosotros esparcimos la fecha de siembra a lo largo de todo un ciclo, posiblemente vamos a tener prevalencia de la problemática durante mucho tiempo. Y también, como estrategia fundamental, es el manejo de diferentes fitosanitarios, de los diferentes activos que nosotros podemos estar trabajando, que podemos estar aplicando, ya sea en semilla, cuidando los primeros estadios de plántula del cultivo, como también utilizándolo de manera foliar para cuidar también las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Principalmente se habla que el cultivo es muy sensible hasta que tiene aproximadamente 8 a 10 hojas. Cuando pasamos esas etapas de crecimiento, el cultivo va a llegar a tener una tolerancia mayor y la afectación en productividad va a ser mucho menor. Lo que particularmente nosotros abordamos de Rizobacter es centrarnos en la aplicación de los fitosanitarios, ¿no? Una de las estrategias, dije, es la aplicación de fitosanitarios. Siempre abordada no como de una forma puntual, sino como una estrategia dentro de un marco agronómico. Una estrategia regional y después de apilar diferentes tipos de manejo. Bueno, nosotros nos centramos mucho en lo que es la aplicación de fitosanitarios, hablando de la calidad de esa aplicación. Nosotros, por más que seleccionemos el mejor activo que controle a este insecto, si nosotros no llegamos con calidad al blanco, al objetivo, no vamos a tener el efecto deseado. Entonces es ahí cuando debemos poner el foco en cómo debemos llegar. Una vez seleccionado el principio activo, que es muy importante, debemos pensar en que nosotros debemos llegar en una forma adecuada a impactar hacia el vector o al objetivo blanco en donde va a estar depositado el vector. Entonces lo que primero nosotros debemos primar, es decir, seleccionar con qué boquilla vamos a estar haciendo la aplicación. ¿Por qué seleccionando la boquilla? Bueno, la selección de la boquilla o la pastilla de aplicación nos va a decir con qué tamaño de gota vamos a llegar, con qué cantidad de impacto podemos llegar en un volumen de agua o de caldo total aplicado. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar esa boquilla que nos va a permitir llegar en una forma adecuada. Las boquillas varían en qué espectro de gotas están trabajando y qué caudal de aplicación están trabajando. Hay una variación en ese sentido, ¿no? Después hay un abanico muy grande de boquillas de aplicación, las cuales nos hablan de qué espectro de acción tiene, tanto trabajando como, por ejemplo, un abanico plano, en donde el espectro de gotas va cambiando a lo largo de su asperjado, trabajando con un menor caudal en los vórtices y un mayor caudal en el centro, y donde las pastillas deben superponerse. Y también hay otro tipo de pastillas que se llaman cónicas o de cono hueco. Esas son las más comunes, en donde el espectro de gotas es más uniforme y tiene una llegada más óptima al blanco. Hablando en términos generales. Después, dentro de esa rama o tipificación de diferentes tipos de boquillas, tenemos diferentes tipos de colores dentro de cada boquilla, que nos habla de qué caudal eroga cada una de ellas. Entonces, ahí conjugamos el tamaño de gota que nosotros queremos tener y la cantidad de impacto que nosotros queremos lograr con la cantidad de caudal que nosotros queremos erogar, ¿no? Hay una conjugación para llegar al objetivo, para lograr el objetivo de control de la plaga. Y acompañando esa tecnología de aplicación, nosotros debemos seleccionar el adyuvante con cual vamos a acompañar
Ese adyuvante es de suma importancia. ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar, posicionarnos en qué momento estamos realizando la aplicación. La aplicación la estamos haciendo en situaciones de alta demanda atmosférica. ¿Por qué alta demanda atmosférica? Porque el cultivo de maíz, sabemos que es un cultivo estival, en donde nos encontramos con altas temperaturas, o generalmente con altas temperaturas, y muchas veces con una baja humedad relativa. Bueno, eso nos hace pensar en que la demanda atmosférica es muy alta en cuanto a la humedad, por lo tanto, la gota que nosotros estamos asperjando, si no la estamos cuidando, se nos va a evaporar y vamos a estar perdiendo el principio activo y tenemos menor probabilidad de llegar al objetivo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en esas situaciones, de esas condiciones ambientales, es trabajar con un adyuvante que tenga en su formulación aceite metilado. El aceite metilado nos va a permitir lograr un buen manejo de la gota en cuanto a la evaporación de la misma. Y después también vamos a lograr una mayor penetración cuando lleguemos al objetivo, pensando en si tenemos un producto sistémico, el cual debe ingresar a la planta para que después pueda ser comido o ingerido por el insecto, ¿no? Entonces tenemos que pensar como protección de la gota en un aceite metilado. Y después estamos en las diferentes formulaciones de aceites, ¿no? Si nosotros en su formulación, si en el aceite en su formulación tenemos un órgano silicona, una silicona, vamos a tener un producto de alta calidad y vamos a lograr aplicaciones muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, estamos teniendo la protección de la gota por parte del aceite y a su vez estamos logrando un mayor esparcimiento por el lado de la silicona y una homogeneización de las gotas. Yo te hablé anteriormente del tamaño de gotas. Si nosotros trabajamos con tensioactivos, en este caso siliconas, estamos bajando la cantidad de gotas satélites que nos generan esas pastillas que anteriormente nombrábamos. Las gotas satélites son las principalmente derivables y las que son más fácilmente evaporables. Entonces, si nosotros unificamos el tamaño de gota, vamos a primar que se generalice el tamaño de gota que nosotros elegimos. Y después la silicona lo que nos va a dar es mayor capacidad de esparcimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gota impacta en la superficie que nosotros queríamos impactar, ya sea el insecto o sea el folíolo de un material, vamos a tener mayor superficie de impacto. Una gota va a tener mayor esparcimiento, entonces vamos a tener mayor probabilidad de impacto sobre el insecto o mayor probabilidad de impacto sobre el material vegetal y por consiguiente vamos a tener mayor probabilidad de control. El productor está sumamente preocupado por la problemática de la chicharrita, tanto sea por lo que es la calidad de aplicación o qué hacer, qué estrategias utilizar al momento de controlar la plaga. Entonces está pensando muchísimo en lo que inicialmente hablamos, que es el manejo particularmente cultural de la fecha de siembra, qué híbridos elegir, y también con qué estrategias químicas podemos abordar la problemática. Y por consiguiente también hablando de calidad de aplicación. Te diría que sí, no sé si está preocupado por una problemática en particular, sino que abordar la temática de todos los ejes. Creo que es la preocupación del año, te diría. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo quiero ser auspicioso. Quiero creer que no. Quiero pensar que no. Tenemos mucha información de que en Brasil es una plaga que históricamente existe. Es una plaga de climas tropicales. En el norte argentino también es conocida. Pero más llegando al centro de la provincia no. Y es donde nos agarró muy de sorpresa y donde generó tantos problemas. Yo quiero creer que no. No quiero decir que este año no vuelva a suceder. Creo que puede llegar va a haber resabios de la problemática. Creo que tenemos ya otro camino recorrido. Ya vamos a tener muchos cuidados a la hora de implantación. Vamos a ser mucho más metódicos en los monitoreos. Y eso nos va a ayudar a estar mucho más a salvo de la problemática.
no creo que sea una problemática que haya venido para quedarse, pero sí que puede ocasionalmente sucederse. Eso sí, y eso nos va a estar atentos continuamente. Mira, lo que va a suceder en la campaña 24-25, esto lo creo y lo he hablado con muchísimos asesores de diferentes zonas, va a terminar en una merma en cuanto a la siembra del cultivo de maíz. Todavía es muy difícil estimar o ponerle un número fijo en cuanto a qué cantidad qué hectareaje menos se va a sembrar. Pero, como dice el dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, acá va a ser totalmente lineal con ese pensamiento. Hubo productores que sufrieron gravemente la problemática de la chicharrita, y por más que venían haciendo una rotación muy buena en cuanto a la alternancia de cultivos, está pensando seriamente en este año no hacer el cultivo de maíz o no implantar maíz en su superficie. Esto va a resultar que, dependiendo de la zona, yo creo que va a haber mermas entre el 10 y el 30%, posiblemente en las provincias más norteñas o las regiones más norteñas, una merma más fuerte, y yéndonos más hacia el centro de la provincia, mermando esa baja. Pero sí va a tener un impacto en la productividad principalmente del cultivo de maíz, y va a llevar en línea a un crecimiento de otros cultivos, particularmente un reemplazante natural puede ser el sorgo, pero no lo va a reemplazar en su totalidad, y otro reemplazante puede ser el cultivo de soja. Lo cierto es que esta plaga no es nueva para Argentina, ¿no? O sea, está desde el año 90 acá en Argentina, o citada. Entonces, muchas veces, hoy lo que nos están planteando, incluso algunos técnicos de CREA, la plaga llegó el año pasado, o sea, esta campaña, o siempre estuvo. Y nosotros entendemos, creemos que las plagas ya venía estando en los sistemas productivos. De hecho, hay citas por parte del doctor Birla en distintas partes de Argentina donde tiene realizado un mapa de acuerdo a cómo va de norte a sur, cómo va bajando las poblaciones de chicharrita. Y este es un trabajo que se ha publicado en el año 2013, donde muestra claramente que la zona norte del país es una zona endémica de la plaga, donde está desde hace mucho, pero sí tiene presencia en distintos puntos del país. Incluso se ha llegado a detectar en el cordón hortícola de la zona de cerca de la costa, de Mar del Plata, por esa zona, en maíces dulces. O sea que la plaga está en nuestro país desde hace mucho tiempo. Lo que sí, que los daños relevados de esta campaña, sobre todo en la zona centro-sur del país, han sido inéditas, ¿no? O sea, no se había visto, no se había tenido un antecedente antes de esa magnitud de daño. Incluso también para nosotros la zona de Tucumán, sur de Tucumán y demás, también han sido daños inéditos que no se habían visto otras campañas, ¿no? Sí, mira, nosotros desde CREA, por empezar, lo primero que hicimos es armar 2 jornadas de capacitación sobre la problemática. Vinculamos a nuestros técnicos del movimiento CREA con especialistas. Porque, ¿qué es lo que veíamos? Hay mucha gente que ha empezado a observar la problemática y no la conocía, no sabía de qué forma era, cómo era, qué es lo que producía y demás. O sea, te mandaban una foto y decían, che, ¿este bichito qué es? Y vos le decías, che, mirá, eso está apareciendo Dalbo Lumaidi. ¿Es mucho, es poco? No, mucho. Entonces, bueno, lo primero que hicimos es juntarnos con técnicos locales y técnicos de Brasil, que nos cuenten de qué se trata la plaga, qué es lo que hace, qué es un vector, qué transmite, qué enfermedades transmite, el potencial de daño. Eso hicimos en el verano, en pleno movimiento con esta problemática. Se hizo esas 2 capacitaciones para capacitar a los técnicos para que conozcan acerca del problema. Por otro lado, yo pertenezco a la región de CREA del NOA, donde el año pasado, sin haber este problema tenido esta magnitud, iniciamos un proyecto de investigación
con la estación experimental Obispo Colón. En septiembre iniciamos conversaciones con el ingeniero Casmú y Alejandro Vera, que trabajan en el equipo de zoología agrícola junto con su jefe de sección, que es Gerardo Gastamisa. Empezamos a hablar la idea de armar un proyecto entre la estación experimental y el CREA de la región NOA para estudiar esta problemática. Esta problemática se le estudió bastante, le estudió mucho el doctor Eduardo Birla, que está en el PROIME acá en Tucumán, pero sin embargo veíamos que había muchos datos que necesitábamos capturar nuevamente, que eran cómo se comportaba la plaga con los híbridos que hoy actualmente tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado la región NOA, la región de CREA NOA con la estación experimental hizo un proyecto para estudiar aspectos bioecológicos de la plaga, que hasta hoy continúa ese proyecto donde se han sacado información muy relevante. Después otra cosa que estamos haciendo desde CREA es participar en una red a nivel nacional con otras instituciones, donde está APRESID, ABSE, Estación Experimental, quien coordina el proyecto, el INTA y MAISAR, quien financia y apoya este proyecto. Nosotros como CREA tenemos alrededor de 200 sitios distribuidos en distintas partes del país para estudiar la dinámica poblacional de este insecto. Y bueno, lo que tiene de interesante esta red es que es una red colaborativa donde participan distintas instituciones, donde todos estamos hablando un mismo idioma y estamos detrás de un mismo objetivo. Y toda la información que se genere va a ser de público conocimiento. O sea, lo que queremos es que la información, todos los productores, sean o no CREA, tengan o no en alguna institución, tengan acceso a esta información, porque entendemos que si entre todos no aportamos un granito de arena, es muy difícil combatir esta problemática, ¿no? Mira, eso es un gran tema que se viene discutiendo mucho en los grupos de trabajo. Hemos participado en numerosas reuniones con entidades públicas, privadas, y es como que en lo personal por ahí veo que no se logra un consenso entre distintos actores y partes, porque creo que esta problemática impactó de diferentes formas en las distintas áreas del país, ¿no? Sí. Te puedo decir que es lo que están diciendo algún grupo de trabajo que tenemos acá en Tucumán, que se llama Salvemos al Maíz, que es un grupo de técnicos que se formó voluntariamente, donde lo que ellos están pregonando, e incluso no han inventado nada, ¿no? O sea, son cosas que la literatura lo dice, las empresas semilleras, productores de semillas, técnicos de Brasil o empresas que están en Brasil dicen que es vacío sanitario, que es no sembrar maíz por un periodo de 90 a 120 días, que es lo que puede vivir el insecto. Entendemos que en algunas áreas del país de Argentina esto podría no ser una herramienta, porque tienen más bajas temperaturas, el frío por ahí impacta más la densidad de la población de las chicharritas, y están en zonas que son un poco más frías para el país, donde esta plaga le cuesta desarrollarse, más a pesar de que este año tuvo presencia en esos lugares. Pero te doy un ejemplo de acá del norte de Argentina, donde nosotros tenemos, todos los maíces nuestros se hacen generalmente tardíos, o sea, entre diciembre y enero, pero en el sur de Tucumán y en el este de Catamarca hay producción de semilla, de maíz para semilla, donde las siembras de primavera, pueden ser un puente verde para posteriormente generar generaciones para la siguiente siembra. Entonces estos grupos y muchos técnicos están pidiendo correr la fecha de siembra de los semilleros, las fechas que normalmente producen los productores en la zona, porque si no sería muy difícil pensar en hacer maíz. Para que vos tengas una idea, hoy todo el sur de Tucumán, su intención de siembra de maíz es cero prácticamente, claro. O sea, porque es inviable la producción de maíz. Otra de las recomendaciones que existen, se conocen en la literatura y demás, y se están pregonando en estos grupos, es el control de maíces guacho. Sí. La eliminación del maíz guacho es la eliminación del puente verde. Pero si yo controlo el maíz guacho, pero si a la par me siembran un maíz de primavera, es prácticamente lo mismo. O sea, no estoy logrando el objetivo de bajar la población. Creo que acá el mensaje más importante para dejarle a los productores, a los técnicos, que la forma de producir maíz es bajando la población de este insecto.
y esto no es algo que lo estoy inventando yo, figura en todas las literaturas, todos los técnicos referentes de esta problemática hablan que para lograr o tener éxito en el cultivo de maíz hay que bajar las poblaciones. Las poblaciones que hoy estamos gestionando son muy elevadas y las herramientas, por ejemplo, químicas y los materiales genéticos que hoy tenemos no son suficientes para poder hacerle frente. Seguramente se van a probar algunos híbridos con alguna intención de que salgan rápido al mercado por la necesidad que hay, y es lógico, y es algo que también se le ha pedido en algunas reuniones con la parte gubernamental, que faciliten la importación de algunos materiales para que el productor disponga, pero de todas formas esos híbridos, si nunca se han sembrado acá en la Argentina, hay que conocerlo cómo se comporta, sobre todo enfermedades u otros problemas agronómicos que puedan tener, que después por ahí sean más perjudiciales que la propia chicharrita, ¿no? O sea, pero bueno, pensando nuevamente con el tema de las recomendaciones que te decía, otra de las recomendaciones, además del vacío sanitario, el control de guacho, es monitorear la población. Es muy importante esto lo que se está haciendo la red de monitoreo a nivel nacional y toda la red de monitoreo que puede existir. Conocer la población de la plaga nos va a ayudar a entender cómo se comporta y cuáles son los momentos de mayor o menor susceptibilidad de esta problemática. Otra cosa que le estamos pidiendo a los productores es sembrar híbridos tolerantes, si bien probablemente en algunas zonas no se dispongan de muchos, pero sí hay muchas redes de rendimiento de maíz donde se han hecho algunas evaluaciones. En CREA nosotros tenemos en muchas regiones CREA que han hecho este tipo de evaluaciones de rinde de los materiales y evaluaciones de impacto por parte de la chicharrita. Hay una información de eso y eso puede ayudar a que el productor elija los materiales un poco más tolerantes, pero también que no elija los más susceptibles, ¿no? Porque esos más susceptibles se enferman mucho más rápido y son mayor fuente de inóculo para esta problemática. Otra cosa que le estamos pidiendo a los productores es que no hagan siembra escalonada de maíz, o sea, o que traten de hacer la menor cantidad de siembra escalonada. El maíz, igual que lo que está pasando en Brasil, se siembra mucho maíz tardío, o sea, mucho maíz de fines de noviembre, diciembre, y tenemos una parte importante que se siembra en primavera, ¿no? En septiembre, fines de agosto, septiembre y octubre. Probablemente en algunos ambientes donde el frío colabore más, los ambientes sean un poco más frescos en esa etapa y donde la plaga tenga por naturaleza poca densidad, se pueden respetar esos esquemas. No estamos pidiendo a los productores que modifiquen su esquema de siembra si no lo corresponde. Pero sí vemos que tener una amplitud de fecha constantemente durante 2 meses prácticamente o 3 sembrando maíz en algún ambiente es perjudicial, ¿no? Porque el primer maíz me va a generar unas ciertas generaciones que después esas generaciones se pasan a los maíz más chicos porque esta plaga prefiere maíz más tierno, entonces así va incrementando la enfermedad. Entonces, en lo posible le pedimos a los productores que traten de concentrar fecha de siembra en cuanto y en tanto los permiten su ambiente. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de acá del norte. Nosotros estamos muy condicionados por la lluvia. Por más que queramos sembrar todos juntos en alguna fecha determinada, si no nos llueve es muy difícil lograrlo, ¿verdad? Y al último, y esto lo dicen incluso en las páginas web de las distintas compañías, ¿no? de distintos semilleros, te recomiendan que las herramientas químicas como tratamiento de semilla y aplicación de insecticida son una herramienta, pero si no logras tener poblaciones bajas es muy difícil tener éxito. Nosotros estamos viendo que esta campaña en zonas con mucha presión de la plaga, realizar aplicaciones de insecticida, no tuvieron la eficacia de la que el productor está acostumbrado. Y no es porque los productos no funcionan, sino que los productos funcionan, pero es tanta la población que hay. La plaga es muy superior, o sea, el número de población es tan exponencial que no logran los productos químicos dar una respuesta certera sobre el uso. Y eso también un poco llamamos a la conciencia de los productores que
esta problemática no se soluciona solo con herramientas químicas. Las herramientas químicas son un complemento para llevar a hacer frente, pero hay otras herramientas que ayudan mucho a bajar la población de esta problemática. Imagínate que sin puente verde, este insecto solo prefiere alimentarse de maíz. Se refugia en otros cultivos, pero si no tiene maíz no se puede alimentar y no se puede reproducir. Si nosotros logramos cortar ese puente verde, más la ayuda del frío y más otros factores, más los híbridos tolerantes y demás, vamos a lograr bajar la población de esta problemática. Nosotros dentro de los grupos CREA, dentro del CREA que yo formo parte, del CREA Rodeo, hay una intención de un 30 o un 40% menos de maíz. Muchas de las empresas van a hacer algo de maíz porque lo necesitan para su sistema. Pero hay zonas, por ejemplo, el sur de Tucumán, que la disminución es prácticamente cero o se realizará un 5 o un 10%. La gente ha perdido el 100% de su producción. Y en el este de Tucumán estamos con una pérdida entre un 40 y un 50% de la pérdida también por parte de esta problemática. O sea, te puedo hablar más de la zona norte, que es la que más, transito y la que más recurro. Y la verdad que nosotros, dependiendo de los ambientes donde nos posicionamos, en la zona sur, donde tenemos las producciones de primavera, ahí hay pérdidas del 100% o productores que están cosechando 1000 kilos. Así que la verdad que la situación para nosotros es muy compleja, muy grave y bueno, estamos muy preocupados para lo que puede venir la campaña que viene. Entendemos que los híbridos que hay en el mercado, hay algunos que pueden ser alentadores, pero también entendemos que no hay semilla para todo. De los híbridos que por ahí tienen mejor comportamiento, no va a haber disponible semilla para todo. Con lo cual también que lo que estamos pensando es que, bueno, un año de no hacer maíz, algunos productores no le va a modificar mucho su esquema productivo. Entendemos que no nos podemos alejar de producir maíz porque es excelente para nuestro sistema. Entonces somos conscientes de que el maíz no puede salir de nuestro sistema. Después tenemos la alternativa de sorgo, que la alternativa de sorgo es una alternativa viable, pero tiene sus problemas agronómicos en la zona. Tenemos algunos problemas de paloma que nos llevan kilos, problemas para conseguir el secado uniforme. Entonces tiene también sus limitantes. Tenemos el pulgón amarillo, que es una plaga muy importante en el cultivo de sorgo. Entonces también es un cultivo que tiene sus dificultades, por lo cual por ahí no es tan fácil decir, bueno, cambio una gramínea por otra y soluciono mi problema productivo. Entonces Tucumán y el norte de Argentina ha crecido mucho en lo que es ganadería, con lo cual no me imagino un escenario sin maíz. Yo creo que sí, la chicharrita llegó para quedarse. Lo que te va a pasar a partir de ahora es que como la conoces los impactos, la vas a empezar a observar más. Capaz que hace 4 o 5 campañas la chicharrita estaba, pero no te causaba ninguna relevancia porque tus rendimientos en maíz eran aceptables o superiores a lo que por ahí planificaba. Entonces, creo que sí. Espero que no sea tan agresiva como fue esta campaña. Creo que el productor va a estar mucho más atento de por ahí de tomar alguna decisión, incluso te diría de una aplicación con menos poblaciones de chicharrita, no esperar esas grandes poblaciones que después no eran eficaces. Pero creo que el productor va a estar mucho más atento de controlar, de observar, de monitorear. Pero creo que sí, la chicharrita la vamos a ver con mayor frecuencia en los lotes. Hay que seguir de cerca cómo son sus poblaciones, si crecen o no, pero es una plaga que hace tiempo está en muchos ambientes de la Argentina, nada más que los productores, los técnicos no tenían la relevancia que cobró este año. Tenemos registrados 2 productos para el control de la chicharrita del maíz.
El primero de ellos es un tratamiento de curasemillas, que es Cruiser y Fortensa. El primero es el ingrediente activo tiametoxan y el segundo es ciantraliliprole. Ambos productos son sistémicos y ya vienen en la semilla de maíz, de acuerdo al híbrido que uno compre. Ya vienen curados y ofrece protección hasta el estadio de B2 para controlar el vector. Y la segunda opción que tenemos dentro del portafolio de maíz es un insecticida nuevo de aplicación foliar que se llama Verdavis con tecnología Plinazolin, y es un producto que nosotros vamos a estar recomendando y vamos a tener disponible a partir de esta campaña dentro de un manejo integral de la plaga, donde el producto se aplicaría a partir de B2 al inicio de la infestación de la plaga dentro del lote, y la recomendación nuestra es realizar 2 aplicaciones consecutivas separadas 5 a 7 días y comenzando, como te decía, en el estadio de B2. Y luego, como ya hemos escuchado a varios referentes del tema, siempre continuar monitoreando la plaga hasta B8, que es donde ejerce su daño, y de ser necesario continuar con las aplicaciones. La recomendación nuestra comienza desde el barbecho o desde el invierno, ¿no? Lo que se sabe de la plaga es que si tenemos inviernos benignos, la supervivencia de la plaga es mayor, entonces la densidad poblacional que pueda haber al inicio del cultivo de maíz es mayor, así que ver cuáles son esas condiciones climáticas que hubo durante el invierno, si pudieron o no bajar la población de la plaga, y controlar también los maíces guachos, que es donde el adulto puede pasar el invierno, es muy importante. Y sumado a eso, luego viene la fecha de siembra, que hay que tratar de concentrarla y de no hacerla escalonada, realizar una buena nutrición del cultivo también, elegir un híbrido que tenga un buen comportamiento con respecto a esta enfermedad, esta plaga, perdón, y tener preparado también, de ser necesario, los controles químicos para tener todas las herramientas que hay que utilizar para poder hacer un buen control de esta plaga. Yo creo que pasamos por el miedo al principio de que no se iba a hacer nada de maíz. Luego, cuando vino la cosecha, vimos que hay lotes que tuvieron 100% de daño y no cosecharon nada, y en otras zonas donde hubo algo de cosecha. Pero yo creo que ese susto o esa preocupación de a poco fue pasando, y los productores están volviendo a tener en cuenta el maíz en su rotación. Creo que hay zonas donde sí va a haber una reducción considerable, pero creo que en otras zonas se va a terminar sembrando el maíz. Así que te diría que de manera, como promedio general, creo que va a bajar un poco la superficie, pero no, es difícil decirlo, pero no creo que sea tanto como se viene diciendo hasta ahora. Mira, lo que sucedió en la zona centro fue, en realidad las plagas tienen un comportamiento similar, que es que si se le dan las condiciones predisponentes, las plagas se reproducen y ejercen su daño en el cultivo que sea. Eso fue lo que pasó el año pasado. Fue un invierno muy suave, veníamos de varios inviernos suaves, se hicieron siembras escalonadas, y la población de la chicharrita, que ya está en Argentina, o sea, la primera detección fue en 1990, pudo bajar a esa zona y ejercer el daño que vimos. Así que en la medida que las condiciones no acompañen y el productor no realice todas las prácticas de manejo que tiene que hacer, yo creo que la plaga va a seguir estando y va a ejercer su daño. En la medida que nosotros monitoreemos cómo viene el invierno y tomemos todas las medidas de manejo, y a su vez las empresas, los semilleros, tengan mayor información sobre cómo es el comportamiento de sus materiales, creo que la vamos a poder controlar de manera eficiente también. Por suerte, algo de información hay de los híbridos, que va a ser muy importante para esta campaña, y en los sucesivos años se va a ir generando mucha información, así que vamos a estar más preparados para poder combatirlo.
Las características de Moon-Tech, primero es un producto biológico a base de un organismo, que es un hongo entomopatógeno. ¿Qué significa esto? Es un hongo que tiene la capacidad de controlar insectos. Hasta el momento la cantidad de insectos que se conocen, que controla, son más de 200, pero particularmente hoy este producto lo tenemos registrado para picudo de algodonero y Dalbulus chicharrita del maíz, hace relativamente poquito. En Argentina hace más de 4 años que lo tenemos registrado en Paraguay, y realmente es un producto que a nivel de la región, que ya han tenido varios problemas con esto y experiencia de más de 10, 15 años con este tipo de plagas, se recomienda la aplicación conjunta muchas veces de Beauveria bassiana con otros tratamientos químicos. Básicamente, Beauveria bassiana, lo que nosotros liberamos al ambiente son esporas es un producto de contacto, tienen que adherirse de alguna manera al tejido del insecto, ya sea al vientre, a las articulaciones, la vía bucal, zonas blandas básicamente, donde esa espora, que es una semillita del hongo, germina sobre el tejido de ese insecto, y una vez que germina, bueno, empieza a enfermarlo. Una vez que el insecto está enfermo, ese insecto deja de comer, deja de picar, deja de roer, y eso hace de que ya no sea un problema desde el punto de vista agronómico. La aplicación de un químico siempre te sirve de volteo, ¿sí? Pero lo que tenemos que minimizar de alguna manera es la resistencia. Es un insecto que tiene una alta capacidad de reproducción, entre 500 y 600 individuos por puesta, lo cual hace de que rápidamente vos puedas tener resistencia. La aplicación conjunta de químicos y biológicos es clave para poder tener a raya en los umbrales económicos. Si bien es un insecto que teniendo dos insectos sobre la planta ya tenemos probabilidades de la patología, hace de que sea importante tenerlo bien abajo. Por ende es fundamental el monitoreo en todo tiempo. De hecho, nuestra recomendación hoy es empezar a hacer aplicaciones en estados invernales, donde el insecto, por ser monófago, es decir, solo puede consumir maíz, hasta lo que hoy se sabe, aunque hay algún reporte que puede utilizar otro tipo de plantas para alimentarse, pero no infecta, no libera ningún patógeno. Es importante estas temperaturas también, porque no se puede reproducir. Poiquilotermo, es decir, los insectos dependen de la temperatura para moverse. A estas temperaturas se mueven menos. Entonces, en ese momento de practicar y de aprender con qué tecnologías podemos manejarlo. Nosotros la recomendación que damos es en B2, en el caso de maíz, por supuesto, B2, dado a que consideramos que los tratamientos químicos de tratamiento de semillas llegan a esa instancia y ahí habría que aplicar. Y luego, en función a la cantidad que pueda llegar a haber, entre B4 y B6. Eso es como base, porque el objetivo es llegar a B8, que es el momento donde hay menor susceptibilidad. Con esto no quiere decir que no se enferme la planta, pero sí lograr bajar. Igual nosotros estamos pensando y trabajando en función a diversos desarrollos que venimos teniendo y ensayos, estrategias complementarias a solo pensar en el vector, en este caso la chicharrita, el maíz. Este vector libera estos patógenos, que pueden ser o 2 bacterias o 2 virus, que ingresan al torrente de la planta y lo que generalmente hacen es obstruir los vasos, ¿sí? Es decir, no dejan que la planta pueda absorber esos nutrientes y eso genera debilitamiento, distintas sintomatologías, que muchas veces se ven posteriores porque la planta va compensando de alguna manera hasta que no puede compensar más. Nosotros creemos que si incorporamos en tratamientos iniciales, o sea, tratamientos en semillas de biológicos, y luego esos bichitos que nosotros incorporamos dentro del sistema compiten, estos patógenos que hay, son patógenos
oportunistas, se le llama. Entonces, si están dadas las condiciones, bueno, van a ir tomando terreno. Ahora, si hay alguien que les compita, se van a quedar medio a raya. Esto es muy conceptual lo que estoy diciendo, pero nosotros venimos analizando algunos lotes donde hemos aplicado distintos microorganismos endófitos y vemos mejores respuestas de cultivo para llegar a mejores productividades que si no lo hubiésemos hecho. Lo ideal para aplicar biológicos en general es aplicarlo a la tarde para darle todo el ciclo de la noche para que el microorganismo pueda, digamos, ubicarse en los lugares estratégicos que nosotros queremos. En este caso lo asperjamos, siempre recomendamos aplicar con cono hueco. Es fundamental para este tipo de productos que vamos a un insecto que tiene la capacidad de limpiarse, igual que las hormigas, y eso genera un problema cuando hay bajas eficacias de algunos productos. No es por el principio activo en sí, sino cómo lo aplicamos. Y lo que recomendamos es aplicarlo a la tarde-noche. Idealmente usar un coadyuvante, en principio que sea algún aceite, es lo que mejor se adapta a romper cutícula en este tipo de insectos. Y según bibliografía, que también estamos evaluando, dado que esto en Argentina es relativamente nuevo, pero en Paraguay se hace, en Brasil se hace, es incrementar el volumen de caldo. Es decir, acá en general son 80-90 litros, y capaz pensar en 120-150 litros para poder generar volumen. Porque es un insecto que inmediatamente cuando ve ruido vuela, es un insecto que es, si bien no es correcto, es medio dehiscente, como son las vainas de los leguminosas. Entonces, es importante tratar de hacer esas aplicaciones. Temperaturas más bajas, donde mejoran las condiciones de humedad relativa. Una práctica que estamos intentando proponer a los productores es que la primera aplicación con un biológico, en este caso Bowieria bassiana, se hicieran con las bajadas de guano, que son bajadas que podemos ir perfectamente al cogollo y hacer una aplicación muy específica, dado a que el insecto se resguarda en esa condición. Entonces, al estar en el cogollo del maíz, eso va a mejorar las condiciones microambientales de ese sitio, lo cual va a permitir una residualidad de este hongo mucho más elevada. Digamos, lo que uno lee, entiendo que sí, pero no quisiera ser extremista, ¿no? en ese tema. El año pasado estamos hablando del 7 de oro y hoy 7 de oro no hay. Entonces, creo que se están dando ciertas condiciones ambientales que hacen de que las plagas hayan pasado ciertas barreras. Sobre todo por esta cuestión de que tuvimos 3 años de seca, vimos síntomas que pensamos que era la seca propiamente dicha o Fusarium, y en realidad era Dalvulus. Entonces, no sé si vino para quedarse. Sí creo que es la primera patología en muchos años que nos interpela a toda la cadena, donde hay que trabajar en conjunto, donde creo que es necesario tener estrategias de manejo. Es como cuando digamos futbolísticamente, nos ponemos la celeste y blanca. Hoy nos tenemos que poner la celeste y blanca para el maíz. Es un cultivo muy importante en la Argentina, donde probablemente haya una merma en la superficie sembrada y que eso va a afectar otras cadenas y, bueno, por supuesto al consumidor. Entonces, creo que es importante de que todos trabajemos al unísono y que es una plaga que no nos salvamos nosotros haciendo bien las cosas. Si nuestro vecino o a 20 kilómetros o a 500 kilómetros no hace bien las cosas, probablemente nosotros también tengamos algún problema. Nosotros estamos intentando generar consenso de esa índole. Estamos trabajando con algunos investigadores de universidades, intercambio con Brasil constante y con grupos de productores para poder mostrar que hay un camino. ¿Sí? El camino implica de que hay que salir un poco de nuestra área de confort, de hacer 1 o 2 aplicaciones y con eso producir. Hoy quizá tengamos que pensar en 3 y en algún caso en 4, dependiendo de la zona geográfica en la cual nos encontremos. Yo creo que no hay que tener miedo al sembrar. Lo que sí creo que es importante
es tener una estrategia de, a ver, ¿cuál es el escenario? ¿Y cuáles son mis posibilidades ante ese escenario? Yo sembraría, pero estaría tomando en este momento recaudos de ver, monitoreando la zona y viendo qué es lo que está pasando. En función de eso, sembrar. Pero sembrar hablando con mi vecino, con la zona, con la regional, y viendo cuándo va a ser la ventana en la cual vamos a sembrar todos juntos. Porque lo que hay que evitar acá es el puente verde. Si siembro hoy yo, temprano, y mi vecino quiere sembrar un poco más tarde, eso va a ser un problema. Y ahí es donde creo que hay que unir conciencia entre todos para resguardar el cultivo, ¿sí? Pero yo sembraría teniendo estos recaudos, por supuesto.